Saludos amigos y amigas y bienvenidos una vez más a este canal. Hoy es un día especial, todos lo sabemos, porque hoy se celebra el Día de Difuntos en muchas partes del mundo y ayer se celebraba la víspera. Está claro que había que hacer un vídeo hablando sobre ello, así que hoy os traigo uno sobre leyendas y orígenes de esta celebración en varias partes del mundo. Bienvenidos una noche más al Centro Ultrella. Halloween es posiblemente la fiesta que más se ha internacionalizado. De hecho, en España todo el mundo habla de la noche de Halloween, pero donde más fuerte está arraigada su tradición es en Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Conocida también como Noche de Brujas, es una fiesta cuyo origen se remonta a las tribus celtas de la Edad del Bronce europeo. Originalmente denominada Samhain, de la que luego hablaremos, con el auge del cristianismo el Papa Gregorio IV rebautizó la fiesta en el siglo IX como Víspera de Todos los Santos, en inglés All Hallows Eve, y de ahí nació la palabra Halloween. Pero en 1845, Irlanda sufrió la peor crisis económica y social de su historia, lo que más tarde se llamaría la Gran Hambruna Irlandesa. Esto llevó a millones de irlandeses a emigrar a otros países en busca de trabajo, siendo los Estados Unidos de América el principal destino de los inmigrantes. Los irlandeses llevaron consigo, por supuesto, sus tradiciones, y así Estados Unidos adoptó la festividad de Halloween. Con el paso de los años, la fiesta adquiriría un aspecto mucho más pintoresco, cuando no directamente comercial. El uso de las calabazas como terroríficas lámparas también empezó en Estados Unidos, ya que tanto los celtas como los irlandeses empleaban nabos. Sin embargo, cuando llegaron a Estados Unidos aprovecharon el excedente de calabazas que allí había y así se ha quedado hasta nuestros días. Respecto a la costumbre del truco o trato, pedir golosinas de puerta en puerta se establece en 1930, aunque tiene como origen una práctica que surgió en la Europa medieval durante el siglo IX, llamada en tierras anglosajonas souling, una especie de servicio para las almas. El 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos, los mendigos cristianos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, llamados soul cakes, que eran trozos de pan con pasas. Cuantos más pasteles recibiesen los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactores. En esa época se mantenía la creencia de que los muertos permanecían en el purgatorio, en el periodo inmediatamente posterior a su fallecimiento, y que las oraciones, aún realizadas por extraños, podían acelerar el ingreso de esa alma en el cielo. Esta práctica se trasladó también a Estados Unidos, en un intento de las autoridades por controlar el vandalismo que se producía durante la noche de Halloween. Y es que hacia finales del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraron que la noche del 31 de octubre era un momento de diversión a costa de los demás, inspirados por la llamada Noche Traviesa o Mischief Night, que formaba parte de la cultura irlandesa y escocesa. Y aunque los actos consistían en bromas como derribar cercos o enjabonar ventanas, acabó derivando en auténticas salvajadas contra personas y animales, por no hablar del punto álgido durante la década de 1920, con las masacres perpetradas por los enmascarados del Ku Klux Klan. En efecto, este grupo de extrema derecha se sirvió de esta festividad para practicar el terrorismo. Aunque Halloween ha arraigado muy fuerte en tierras irlandesas, todavía hay regiones donde se celebra la festividad tradicional. Además, religiones contemporáneas como el neodruidismo o la Wicca también lo celebran, así como en Cedeira, en La Coruña, aquí en España. Pero claro, con los cambios correspondientes al siglo XXI, porque el Samhain de los celtas ponía fin a su año, por lo que se celebraba el final de la época de la cosecha, y se creía que los difuntos regresaban al mundo de los mortales. La
festividad celta se describe como una comunión con los espíritus de los muertos que en esta fecha tenían autorización para caminar entre los vivos, dándosele a la gente la oportunidad de reunirse con sus antepasados fallecidos, aunque también se experimentaba un miedo considerable, pues también regresaban los espíritus vengativos o aquellos que habían dejado algún trabajo pendiente en vida. Para aplacar a estos espíritus, los druidas celebraban sacrificios humanos, animales y vegetales. Actualmente, sin embargo, nos hemos pasado al otro lado. La gente se disfraza de bruja, hombre lobo, vampiro, etc., es decir, todas criaturas del folclore europeo, para cumplir el papel de los espíritus de los difuntos que visitaban el mundo de los vivos. Cuando los romanos conquistaron la mayoría de los territorios celtas, influyeron en ellos con sus festivales a la diosa romana de la cosecha, Pomona. Más tarde, los cristianos calificaron las celebraciones celtas, entre ellas Samain, como prácticas heréticas, por lo que al principio demonizaron sus creencias e intentaron erradicarlas. Sin embargo, al no poder hacerlo, simplemente cristianizaron sus rituales, como hemos comentado. Y para terminar, como curiosidad, en las regiones de Irlanda donde se celebra el Samain, es típico un pastel llamado barnbrack, en cuyo interior se esconde un anillo y un penique. Si se encuentra el primero, significa que el matrimonio está cerca, mientras que el segundo promete prosperidad económica. Hoy, 1 de noviembre, se celebra en España el Día de Todos los Santos, una festividad cristiana en la que se rinde homenaje a todos los difuntos que viven en presencia de Dios. Esto se debe a que el santoral católico cuenta con 7.000 santos y no todos ellos son tan importantes como para tener su propia festividad en el calendario litúrgico, por lo que hoy se celebra la fiesta dedicada a todos ellos. Pero cuidado, no es una fiesta solamente dedicada a todos estos santos, sino también a los fieles difuntos que han superado su estancia en el purgatorio y disfrutan ya de la visión beatífica de Dios. En resumen, la fiesta tiene como objetivo honrar y adorar a todos los moradores del cielo, incluidos la Trinidad, la Virgen María, los ángeles, los justos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los santos y los difuntos que ya moran en las alturas. La historia de esta festividad es interesante. Aunque la Iglesia primitiva celebraba el aniversario de la muerte de sus mártires normalmente en el lugar del martirio, el origen de esta fiesta en Roma y por lo tanto en la Iglesia católica se halla relacionado con el templo romano conocido como el Panteón. Originalmente dedicado al culto de todos los dioses romanos, a finales del siglo IV cayó en desuso tras el edicto de Tesalónica, promulgado por Teodosio en el 380. Hacia el año 608, el emperador de Oriente Focas Augusto lo donó al Papa Bonifacio IV, quien convirtió el antiguo templo pagano en una iglesia, la más antigua de Roma, dedicándola el 13 de mayo del 610 bajo la advocación de Santa María la Rotonda. Y fue en el siglo IX cuando el Papa Gregorio III trasladó un gran número de cuerpos de mártires desde las catacumbas hasta la iglesia, volviéndola a consagrar el 1 de noviembre del 835 bajo la advocación de Santa María y mártires. Y así el 1 de noviembre se convirtió en la fecha de recuerdo y fiesta de los mártires cristianos, que con el tiempo se hizo extensiva a todos los difuntos. Pero hay más. Mañana, 2 de noviembre, se celebra en España y en muchos países latinoamericanos la fiesta dedicada a los fieles difuntos. La celebración se basa en la doctrina de que las almas de los fieles que al morir no fueron purificados de pecados veniales o que no hicieron expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar el cielo, por lo que se les ayuda por medio de rezos y misas, además de ir a presentarles ofrendas a los cementerios. Por cierto, la palabra cementerio viene del griego koimeterion, que significa dormitorio, porque según la creencia cristiana, los cuerpos duermen en el cementerio hasta el día de la resurrección. Pero también es verdad que muchas creencias populares relacionadas con el Día de los Difuntos son de origen pagano y de antigüedad inmemorial. Por eso, en los pueblos de muchos países católicos, se cree que en la noche de los difuntos, los muertos vuelven a las casas donde antes habían vivido y participan de la comida de los vivientes. Esta festividad de los difuntos también tiene antecedentes interesantes. El libro segundo de los Macabeos, redactado entre el siglo II y el I a.C., en su capítulo 12, versículo 46 dice: «Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados».
Del siglo I en adelante, la iglesia primitiva escribía el nombre de los difuntos en un díptico, 2 tablas plegables de madera con forma de libro, en el que se anotaban en listas pareadas los nombres de los vivos y de los muertos por los que se debía rezar, y el mismo Gregorio III, en el siglo VIII, consagró una capilla en el Vaticano para dar culto a los santos que antes eran adorados en cementerios y catacumbas. Aunque no fue hasta el siglo X que se institucionalizó la festividad, la preocupación y la oración por los difuntos vemos que es considerablemente antigua. Si mezclamos la tradición católica que llevaron los dominicos y franciscanos a Latinoamérica con tradiciones de las religiones locales que ya existían allí, nos da como resultado la fiesta del Día de Muertos, seguramente la más internacional después de Halloween. El Día de Muertos en México, aunque también se celebra en otros países como Bolivia, Ecuador o Guatemala, es una festividad dedicada a honrar los espíritus de los difuntos, que se cree que por estas fechas regresan a casa. Sin embargo, esto es un adopcionismo de la tradición popular católica, pues no se encuentra nada de esto en la tradición religiosa precolombina. Para los antiguos mexicas, la muerte no tenía la connotación moral que le dieron los cristianos, y por tanto no había un cielo ni un infierno, ni premios ni castigos. De hecho, creían que el destino de las almas de los difuntos estaba determinado por cómo habían muerto, no por su comportamiento en vida. Lo que sí es cierto es que tanto los mexicas como los mayas desarrollaron todo un culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, que constituyó un precedente del actual Día de Muertos, en el que pervive parcialmente la cosmovisión de estos pueblos. En la cultura nahua no existía un Día de Muertos como tal, eso lo llevaron a Latinoamérica los españoles en el siglo XVI, pero sí tenían 3 veintenas en las que se honraba a los muertos. Eso sí, nadie esperaba que sus almas regresaran. Los mexicas consideraban que en función del tipo de muerte, el alma podía ir a 4 destinos. Si había fallecido en circunstancias relacionadas con el agua, ahogado, por el efecto de un rayo o por enfermedades como la gota, la hidropesía o la sarna, las almas de esos difuntos marchaban al Tlalocan o paraíso de Tlaloc, quien también acogía las almas de los niños sacrificados a él. El Tlalocan era un lugar de reposo y abundancia, muy similar al paraíso de las religiones de Oriente Próximo. Si se había muerto en combate, en sacrificio o en el parto en el caso de las mujeres, las almas ascendían hasta el Omeyocán, el paraíso presidido por el dios Huitzilopochtli, deidad del sol y la guerra. El Omeyocán también era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba al sol, acompañándole en su recorrido diario con música, cantos y bailes. Pasados 4 años en este estado de adoración al sol, las almas podían volver al mundo transformadas en colibríes para deleitarse con el aroma de las flores silvestres. Las almas de los niños fallecidos iban al Chichihuacuauco, un lugar donde se encontraba un árbol cuyos frutos daban leche y de los que estas almas se alimentaban, y allí permanecerían hasta el fin de la era del quinto sol, tras la cual regresarán a la tierra para una segunda oportunidad. De esta manera, de la muerte renace la vida. Todos los demás, los que morían en circunstancias naturales, tenían como destino el Mictlán. Este lugar era gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte respectivamente. El camino al Mictlán era muy tortuoso y difícil, y las almas tenían que atravesar distintos lugares durante 4 largos años, acompañados de un perro. El paso por cada uno de estos lugares hacía que se fuera despojando poco a poco de su envoltura carnal. A lo largo del camino perdía la piel, la carne, los músculos, hasta quedar solo en los huesos y finalmente en el alma. Al llegar al Chikunamictlán, el destino final donde moraban los dioses de la muerte, estos devoraban el alma y le permitían así fundirse con el universo. Aquí terminamos nuestro encuentro de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si me he equivocado en algo, os agradeceré que me lo pongáis en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme una semana más y os deseo un feliz día de difuntos. Nunca debemos olvidarnos de ellos. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Ultrella.